Ya se acabó la sesión de preguntas, entonces sigo grabando lo que me faltaba de explicarles, ¿verdad? Entonces estábamos ahorita viendo, ya estábamos viendo ERE y a ver, ¿dónde estás? ERE, acá. Entonces estoy usando el ERE Studio en este momento. Miren, si ustedes van acá a la consola, que es donde escriben, ¿no es cierto?, los comandos, ustedes aplastan control L, se les limpia, ¿ya? No es que se borra, digamos, aquí siguen las variables que antes usé, que definí con la información guardada, ¿sí? Entonces, digamos, ya vimos que podíamos hacer algunas operaciones entre números, aritméticas, que nosotros podíamos definir vectores y hacer operaciones entre los vectores, que podemos hacer la clásica suma, resta y multiplicación por un escalar de los vectores. Y además, hay otras operaciones que se implementan aquí en el R para, digamos, arreglos de números o vectores que serían como especialmente diseñadas, digamos, en este caso, multiplicamos un vector por otro vector, eso significa que se van a multiplicar elemento por elemento. Si dividimos igual, un vector para otro, si elevamos un vector para otro, ya. Entonces, ahora lo que quiero mostrar es cómo ingresaría yo una matriz, por ejemplo, y ahí la forma de ingresar matrices es un poco rara, ya. Supónganse que quieren generar un vector que le van a llamar X mayúscula, ya. Y este X mayúscula, ¿qué es lo que deberían hacer aquí? Pues poner una C, paréntesis, según como les mencioné antes. Pero esta vez quiero que sea un vector de números enteros. Y cuando yo voy a generar un vector de números enteros, puedo hacer algo tipo esto. Son números enteros que van del 1 hasta el 10 y lo que me va a generar es justo elementos que van del 1 hasta el 10. Fíjense, aquí está. Mayúscula, son enteros que van desde el 1 hasta el 10 y bastó con que haga esto ya. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque ahora quiero distribuir esos números en forma de matriz. Entonces, ¿cómo distribuyo 10 números en una matriz? Entonces, yo tengo chance de generar una matriz, por ejemplo, que tenga dos filas de 5 columnas, ¿sí? O cinco filas y dos columnas, ¿ya? Entonces, el punto es que para ingresar o para generar una matriz o para arreglar los números de manera de matriz con filas y columnas, se parte de una información, el R debe partir de una información anterior, donde ya esté almacenada esos datos que yo quiero ordenarlos en forma de matriz. En este caso, esos datos son los que están en el vector X, en el vector X mayúscula. Entonces, ahora voy a, digamos, generar una matriz Z, por ejemplo. Entonces, aquí, bueno, puedo poner el igual o la flechita, ¿no? Hacia ese lado, que diga al Z le asignamos esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué información le vamos a asignar a una matriz? Matrix, ¿no es cierto? Ya, y miren, cuando yo pongo eso, ahí nos dice cómo la sintaxis, están mostrándonos ahí, nos dice que se pone, ¿qué es esto de la sintaxis? Nos dice qué tipo de información tengo que poner en el comando para generar, digamos, para ejecutarlo, ¿ya? Entonces, lo que nos dice es que pongamos de dónde estoy sacando los datos, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, los datos tienen que sacarlos de la matriz del vector X, ¿sí? Ese es el primer argumento. De ahí pongo el número de filas, ¿no? N-row me va a decir el número de filas. En este caso, digamos, hagamos primero dos filas, ¿no es cierto? Y luego pongo n-col, que viene a ser el número de columnas que tengo que especificar. Yo digo que estos 10 números estén ordenados en una matriz que tenga dos filas, 5 columnas, y veamos qué me da, ¿sí? Entonces ya tengo ahorita la matriz Z. Le voy a llamar para que me muestre cuál es. Y es esta, ¿sí? Entonces, fíjense, están ya los 10 números del 1 hasta el 10 ordenados ahora en forma de matriz. Y lo que hace es ordenarlos, fíjense, por default ahorita lo está ordenando, digamos, como columna, ¿no? Así primero 1, 2, luego 3, 4, luego 5, 6 y así ya está. Pueden ustedes cambiar y decirle que les ordene más bien yendo de manera ascendente, pero a lo largo de las filas, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían eso? Entonces, por ejemplo, digamos que renombran la matriz Z y le ponen y le llaman también matriz, ¿no es cierto? Pero aquí ponen un comita que nos dice vamos a ingresar otro argumento. Este otro argumento es que queremos modificar la propiedad del resultado que nos da cuando implementamos el comando matrix. Entonces, digamos, aquí se puede poner by column y ponemos así, veamos. Ah, no, no ha sido así. Veamos ya cómo es, ahí mismo nos dice en el, ¿cómo se llama?
en la sintaxis cuando escribimos matriz, miren, pongo matrix y nos dice cómo hay que escribirla, perdón, matrix, ya. Entonces ahí salía antes en amarillito, ¿no? Pucha, ya no sale más. Ajá. Entonces aquí es donde me dan un chancito de tiempo para acordarme cómo eran, si es que es de poner by row. Ah, no, es que yo quiero ponerle by row, perdón. Sí, sí, sí. Entonces aquí debo poner así, by row. Perdón, row. Ya, pero aquí me dice que... Ajá, ya. By row igual a ver, by row nomás. Ah, ya, ya. Ujú. Entonces voy a ponerle igual y aquí true. ¿Ya? Bien, así sí me salió. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ya. Ajá, Z. Bien, eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Miren, lo que estoy haciendo es, estoy diciéndole que ordene de manera ascendente por columnas, by row, digo por filas. Entonces, por eso 1, 2, 3, 4, 5, esa forma ascendente de ordenar los números las está disponiendo en vez de verticalmente, las está disponiendo horizontalmente, ¿no es cierto? Y lo que estoy diciéndole es que, digamos, actualice eso, ¿no? Que es verdad, digamos, le doy el valor de verdadero a esta orden de que ordene horizontalmente, digamos, los datos que van a ingresar a mi matriz, ¿ya? Ahora, bueno, con esto ustedes pueden ir jugando, ir viendo. Les voy a subir ahí unos manualcitos. Además, hay un canal que está buenazo para aprender R. Entonces, también les voy a subir videos cortitos para ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Lo que me interesa ahorita sería como que hacer histogramas, ¿sí? Entonces, veamos mi proyecto, justo se llama Gráficas Histogramas, ¿no? Entonces, aquí Field, puse New Project y ahí le llamé gráficas, histogramas y entonces este proyecto puede contener varios, ¿no? Por ejemplo, tiene varias hojitas, ¿no? Entonces, bueno, justo como lo que quiero construir son histogramas, bueno, estos histogramas, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para mencionar lo siguiente, ¿ya? Entonces, el rato que ustedes hacen los histogramas en pocas, ¿qué eran, no es cierto? Los histogramas son simplemente gráficos donde podemos ver la distribución de frecuencias, ya que es más frecuente, donde se va a explicitar la tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Y nosotros ahí podríamos tener gráficos, por ejemplo, de este estilo, ¿sí? Como que el histograma tener una forma así, ¿ya? Entonces, digamos, en este caso, el histograma tiene una distribución como central, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí? Podríamos tener un histograma como ascendente, tipo esto. Perdón. Sí, como que el perfil busca más o menos así, ¿ya? O histogramas que van descendiendo a tipo esto, por ejemplo. Sí, podríamos tener incluso histogramas partiditos bicentrales, ya así tipo esto. Perdón. Así, ya. Ya, entonces, o por ejemplo, cuando hacemos un histograma podemos darnos cuenta si hay, por ejemplo, algún dato así aislado, sí, como que chuta una no, anomalía, ya, ya, ya. Entonces, la cuestión es que, ¿cómo les dibujamos? Entonces, para dibujarlos nosotros necesitaríamos una especie de, necesitamos unos datos, ¿ya? Para partir, ¿no es cierto? Necesitamos datos, para de ahí, en teoría, generaríamos una tabla de frecuencias y después podríamos generar el histograma, ¿ya? Entonces, veamos cómo haríamos eso en el R, ¿no es cierto? Entonces, regreso al RStudio que está acá, ¿ya? Entonces, digamos, aquí como ejemplos, el R ya tiene algunos datos grabados, ¿ya? Entonces, para convocar, llamar a esos datos, le voy a llamar a un dato que ya tiene grabado, que es un data frame. Otra vez, un data frame es como una tabla de Excel, pero en el R. Una tabla bueno, en este caso tiene como columnas no solamente valores numéricos, sino también puede tener palabras, ¿no es cierto? Digamos, esto se les dice cadenas de símbolos, cadenas de letras, ya por decirlo de otra forma, o puede tener operadores lógicos, ¿sí? Entonces,
En general, el data frame es eso y nos sirve full porque es nuestro insumo con el que empezamos a hacer nuestros análisis a través de un conjunto de datos que vienen en forma de tablas, ¿no es cierto? Entonces, el Octave, el ERE ya tiene aquí y ahí se llama un data frame, una tabla de datos, se llama MT-Cars, ¿ya? Entonces, veamos. Y ahí justo el MT-Cars, miren, sí está, es este. Entonces, lo que hice fue, miren, le pedí que me muestre los datos, ¿no? Que tiene, ¿ya? Entonces, este es mi MT-Cars. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que tiene aquí? Lo que tiene es, veamos, y ahí me muestra como tabla, ¿no? Entonces me voy a venir a mi consola, ¿sí? Y voy a limpiar la consola porque me está estorbando eso. Y ahí como tabla lo que me puedo dar, miren, es, ¿qué hice para ver los datos que tengo almacenados? Me voy hasta los datos y les pongo clic, y le doy ahí play, ¿no es cierto? Para sumo aquí, me explicita, me despliega cuáles son los datos que están ahí grabados. Entonces, miren, por lo que parece esto es, digamos, que son información acerca de propiedades que tienen estos distintos autos, ¿no? El Mazda RX4, no sé qué, ¿ya? Ya, ahora, digamos aquí, el HP es horsepower, ¿no es cierto? Es, digamos, como que la potencia, ¿ya? Entonces, supónganse que yo quiero, dibujar, hacer un histograma, acerca de esta tabla que ya está aquí adentro, ¿sí? Acerca de data frame que ya está aquí adentro. Adentro donde aquí ya está guardado en mi ERE, ¿no es cierto? Entonces, el comando para dibujar histogramas va a ser simplemente ist. Entonces, pongo ist, aplaste el enter, inmediatamente se generaron los dos paréntesis, ¿sí? Y adentro lo que voy a hacer es simplemente poner voy a decir que voy a usar este data frame, ¿sí? ¿Cuál data frame voy a usar? Voy a usar el data frame que tengo aquí. Ah, no, perdón, voy a poner aquí mcars. Ajá. ¿Cómo se llama? mtcars, ¿sí? Ya, y pongo este signo de aquí, el signo de dólar, ¿ya? Y eso es como que nos dice, mira, de esta tabla de datos, escoge una de esas columnas para, de esas columnas, generar el histograma. Entonces yo le voy a pedir que me genere el histograma de la columna, por ejemplo, cilindro, ¿ya? Sil, ¿ya? Y veamos qué me da. Como ven, en este lado aparece el gráfico, ¿sí? Del histograma cilindro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo las frecuencias, qué tan frecuente aparecen los datos que están aquí en el cilindro, en la columna de cilindros, ¿no? Entonces, los cilindros son una variable discreta, ¿no? Digamos, se puede tener 1, 2, 3, 4, sí, entienden, general cilindros, y como el conjunto de valores que puede tomar la variable, cilindros es, numerable, entonces esta es una variable discreta, ¿sí? ¿Cuántas veces aparece, digamos, se repite el resultado 6 cilindros? Eso se repite, digamos, hasta aquí parece como 7 veces. ¿Cuántas veces se repite en estos carros la propiedad de tener 4 cilindros, ¿no es cierto? Mi variable cilindros tiene el resultado 4 casi 11 veces, ¿no es cierto? Así, eso es lo que nos dice este histograma, ¿ya? Entonces, bacán, así podríamos generar histogramas usando el comando ist, ¿ya? Ahora, la cuestión es que tiene el ERE una forma de plotear gráficos, digamos, que se podrían ver más profesionales, ¿ya? Y eso sería usando un comando que se llama ggplot, ggplot, ¿ya? Pero, digamos, yo para poder ejecutar ese comando necesito como que tenerlo instalado en mi ERE y a veces no está instalado. Y no solamente necesito instalarlo, sino necesito cargarlo a mi ERE, ¿ya? Entonces, ¿cómo se instala, ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer es poner install punto package. Perdón. Install punto package. ¿Sí? Packages. Ya, entonces eso dice que nos instale el paquete. Y acá adentro ponemos qué paquete quiero que me instale, ¿ya? Entonces, digamos, el paquete es como una serie de comandos, un conjunto de comandos que se van a ejecutar cuando yo ponga la palabra ggplot. Y ahí eso lo que va a generar es, me va a abrir como una interfaz visual donde, o sea, va a producirme, me va a permitir producir gráficos que se van a ver más chévere, ¿ya? Entonces,
digamos aquí, este se llama ggplot2, así se llama el programa que me va a permitir ejecutar el comando ggplot, ¿ya? Entonces, una vez que le pongo, entonces, miren, me sale esta ventanita aquí de diálogo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que, bueno, que yo ya tengo instalado eso, ¿sí? Porque ya estuve probando y traté de instalar y pues ya lo instalé. Cuando ustedes lo instalan, les va a salir, o sea, le dan Enter, si no tienen instalado, va a salir un montón de líneas rojas ahí diciéndole qué es lo que está pasando, ¿ya? Y después ya se instala. Entonces, la cosa es que me dice que, o sea, piensa que si es que yo quiero instalarlo es porque estoy haciendo una actualización y que para hacerlo, pues se va a tener que resetear el LR. Entonces, no quiero porque ya lo tengo instalado, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, digamos, install packages, le puedo comentar. Para comentar se pone ese símbolo y ahí sí puedo poner install punto packages. Ajá. Y ya pues ahí, no, bueno, ya no necesito poner, ya solamente estoy diciendo que así comentarían, pero cuando comentan aparece de otro color. Déjenme probar, supónganse que voy a ver esto, voy a probar, ya, enter. Ya, bacán. No causó nada ya que haga eso, que ponga probar, ya. Ya, y después de que le instalan, ya, entonces, ¿por qué digo que no causa nada que haya puesto el signo, número y probar? Porque justo actúa como un comentario, ya no me salió error, no me salió nada, no está diciéndome aquí, se generó una variable que se llama probar, que está vacía o alguna cosa así, no. Ya, entonces, bueno, ahora, lo que quiero decirles es que después de esto, después de instalar el paquete ggplot2, necesito como cargarle, ¿sí? Entonces, ¿cómo le cargo? Pues ahí se pone library. Ya, entonces, de ahí adentro sí ponen ggplot2, miren, y aquí ya está. Entonces, lo que voy a hacer es cargarlo aquí, ¿ya? Entonces, es como que, digamos, cargarle es como que, bueno, está en el conjunto de información a la que tiene acceso el RStudio, pero todavía no está como que activo, ya está ahí como inerte. Entonces, yo quiero que lo active para que esté listo para servirme como un comando cuando yo lo necesite, ¿ya? Entonces, miren, ahí ya lo cargó, ¿sí? Ya, ahora lo que voy a hacer es usarlo ya para dibujar, ¿sí? Entonces, miren, lo que voy a hacer es, se pone ggplot, ¿no es cierto? Y abro paréntesis, ya. Entonces, miren, cuando ustedes llevan a usar un comando que ya está cargado, les sale inmediatamente encima, como pueden ver en amarillito, este cuadro de diálogo donde les dice qué es la forma en la que, o los argumentos. El argumento es lo que va dentro del paréntesis. Los argumentos, pónganse, tienen 3 argumentos, entonces van a tener un paréntesis con 3 comas. Con 2 comas, separando 3 espacios. Entonces, en cada espacio va a ir algo, una pieza de información que necesita el comando para funcionar. Entonces, la primera pieza de información que necesita es qué datos quiere plotear, ¿sí? ¿Qué datos quiere generar, de dibujar, ¿no es cierto? Entonces, los datos que yo quiero que tome para dibujar son los datos de mi, que están aquí, ¿no? En mi mtcars, en mi tabla o data frame, o marco o cuadro de datos, mtcars. Entonces voy a poner mtcars, ¿ya? Listo. Ya, ahora, luego pongo esto y lo que voy a pedir es que, digamos, haga que el eje X, sea alguna de las, columnas de estas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque, miren, los valores, ¿no es cierto?, que puede tomar mi variable, ya sea discreta o continua, es la que ponemos del rato que dibujamos en el histograma, es la que ponemos en el eje X. Supónganse que yo quiero hacer un histograma ahora de la potencia, de los caballos de fuerza, ¿sí? Del horsepower, de este HP que está aquí, ¿ya? Entonces, ahora estos datos quiero que vayan en mi eje X. Entonces, lo que voy a poner es mapping. Y ahí es como que va a tomar algunos datos. Ya sabe que va a tener que tomar datos de dónde, de aquí, de mi cuadro mtcars, y los va a distribuir en el eje X. Para que los distribuya en el eje X, le pongo esto, AES, ¿sí? Y aquí voy a poner X igual, ¿sí? Entonces, este mapping es para que tome una pieza de información de este conjunto de datos que tiene que considerar el ggplot, ¿no es cierto? Y lo que quiero es que esta pieza de información la ponga, la mapee hacia el eje X, ¿ya?
eso, como que la proyecte hacia el eje X, la tome y la distribuya en el eje X. ¿Cómo hago para que la distribuya en el eje X? ¿Hacia dónde tiene que mapear? Hacia el eje X, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a tener mi eje X en este caso? El HP, ¿sí? Entonces, aquí pongo HP, ¿ya? Son los valores de la columna HP, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, bueno, por lo pronto, hasta ahí, ¿ya? Y luego, además de eso, ¿no es cierto? Ahora le estamos con esto diciendo que queremos que esta información se pueda plotear a través de esta como interfaz visual, por decirlo así, ya a través de esta nueva forma, digamos, más bonita, más profesional de plotear. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que yo quiero plotear? ¿Qué tipo de cosas quiero plotear? Lo que quiero plotear es un histograma. Entonces, digamos, aquí tengo que hablar del tipo de geometría, forma que tiene que tener el gráfico, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner geom, ¿sí? Histograma, ¿ya? Y ahí ya me va a plotear el histograma. Entonces, el que me va a plotear ahorita, es justo el histograma correspondiente a los caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, como ven, ya. Estos comandos son los que yo quisiera que los vayan moneando, ¿sí? Que sigan buscando, jugando con esto, ¿no? Como viendo qué otras formas puedo sacar ese gráfico, si lo puedo sacar con colores o no. Sí pueden, de hecho, pueden ponerles nombres distintos a los ejes y cosas así. Entonces, eso lo pueden, digamos, averiguar en los videitos que les voy a poner adjuntos. Ya son videos, como les menciono, de 6 minutos máximo. Ahora, el deber que les voy a mandar no incluye la moneada y al jugar con esto. Me gustaría que jueguen, pero no con esto, pero que lo hagan por su, digamos, voluntad de aprender más. Esta es la herramienta básica, fundamental para la estadística, ¿ya? Entonces necesitan aprenderla, ¿ya? Entonces ahora, por lo pronto ya tenemos ahí nuestros histogramas, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, no quiero, no tengo aquí mis datos, sino que los tengo en Excel, como suele ser común, ya que no tiene un banco de datos en una hoja, una hoja tipo Excel, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría poder importar esa información, ¿sí? Y lo que quiero mostrarles es cómo importar esa información, ¿ya? Entonces, ahorita voy a limpiar esto y voy a tratar de importar una hoja de Excel, ¿ya? Entonces, digamos, por aquí tengo una en la que estaba trabajando hace un momento. Bueno, esta no es, ¿ya? Ya. Entonces, miren, esta es la hoja de Excel que tengo ahorita, ¿ya? ¿Qué son estos? Bueno, ustedes cuando vean los videos van a ver que me basé en un ejemplo que muestra la persona de los videos, de los tutoriales estos del ERE, ¿ya? Entonces, bueno, en pocas, estos son años donde se mide, por ejemplo, la esperanza de vida de las personas y esto es la población. Estos datos me inventé, francamente. Todos estos datos me inventé ya. La cosa es que no tomen datos inventados y tomen de verdad ya los datos de alguna fuente o, digamos, digamos, ya cuando vayan a la práctica profesional ya, o estén haciendo en efecto un proyecto y no estén simplemente aprendiendo cómo hacer estas cosas, ahí es necesario que tomen datos de bancos de datos confiables o que ustedes hagan, tomen mediciones y capturen los datos, digamos, a través de entrevistas o cuestiones así, ¿no es cierto? Ya, entonces yo simplemente voy aquí a aumentar otros dos países más, digamos, no sé, pucha, digamos Colombia, no, ya Colombia, pongamos Venezuela y aquí, pucha, algún país, Chipre, ya no sé, ya una cosa así, el Congo, ya, ya algún otro país. Ya. Entonces, 2019 voy a volver a poner ahí. Ya, como les digo, esto, supónganse que estoy creando una tabla, digamos, cualquiera para mostrar cómo sería de importar esta información, ¿ya? No es porque necesariamente a mí me interese ahorita un problema particular, analizarlo probabilísticamente o a través de la estadística, relacionado a esto, ¿no? De la esperanza de vida y la población y etcétera, ¿ya? Entonces, digamos, aquí voy a repetir uno de estos datos, digamos, solamente para que se vea en el histograma que hay frecuencias repetidas, tipo esto, ¿ya? Aquí voy a repetir este otro dato, digamos, 5.3, ¿ya? Y acá, por ejemplo, voy a poner en 70, ¿ya?
Ya, y aquí, no sé, solo puse 6 números, porque digamos la población, bueno, del Ecuador, capaz que sí es como 21 millones, no sé, algo por ahí debe ser, ¿no es cierto? Entonces así, digamos, sigamos poniendo, ¿no? 40 millones, ya, ponte 42 millones, digamos, que hay de personas ¿cómo se llama? Venezuela, ya, supónganse, ya 42 millones, y supónganse que en el Congo hay 10 millones, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Listo. Ahora a este archivo le voy a guardar, sí. Y le voy a poner, guardar como, le voy a guardar incluso en el escritorio, ¿ya? Y se va a llamar países y prof, de que estoy probando ahorita, ¿ya? Y ya, pues le guardo por ahí, ¿sí? Ahora, la cuestión es que cómo importo esto en mi ERE, ¿ya? Entonces, noten, esta hoja en particular hasta tiene un nombre distinto a hoja 1, se llama en este caso Ecuador, esta hoja ya, digamos, le puedo poner otro nombre, no importa ya. Y es la hoja 2, se llama hoja 2, solo hay 2 hojas, ¿no? En la hoja 2 copié momentáneamente unos correos para mandarles y llamarles a la sesión de preguntas, etcétera, no importa eso. Y ahorita, digamos, supónganse que van a trabajar con esto. Si tienen la suerte de que su tabla empiece, digamos, en esta esquina, ¿sí? Digamos, sería la forma más simple de importar. Ya, este es el caso fácil. Entonces, vamos ahora sí a ver cómo importamos. ¿Ya? Entonces, me voy chuta, espero que se hayan visto lo que hice en Excel, porque a veces hay que cambiar ya, hay que refrescar el share screen. Entonces voy a hacer eso por si acaso no vieron ya. Entonces me refería, si es que no vieron todo lo que hice, es que ahora tengo esta tabla de Excel, ya. Y es una tabla de datos. Esto sería un data frame si estuviera en el ERE, ya. Entonces esto de aquí es lo que lo voy a importar al ERE, ya, al ERE Studio. Sí, entonces le dejo de compartir por si acaso no se comparta la pantalla, pero voy a leer estudio y aquí es donde, esperen un ratito, a ver, sí, ya. Entonces, digamos ya, ahora sí, ¿cómo le voy a llamar, a importar a la tabla de datos? Entonces, primero que nada, tengo que buscar la dirección donde está guardado eso tengo que tener presente, si está guardado en el C, en la carpeta de download, en el escritorio, ya. Eso a veces puede ser una espinilla en la nalga, ya, o sea, digamos, es como que chuta, si es algo que molesta, a veces es difícil de evadir eso, ya, como que chuta, ¿dónde guardé este archivo, ya, o alguna vaina así? Entonces, digamos, para no tener ese problema, lo que uno puede hacer es como que buscar, hacer que el ERE mismo busque el archivo, o sea, bueno, nos provea una forma de obtener la dirección rápidamente, ¿sí? Dónde está ya guardado. Entonces, para eso lo que hacemos es poner file, perdón, aquí, y ya, entonces lo que voy a hacer es poner file, punto choose, ya, y al tener esto, en el file choose, vamos a poner acá adentro enter, ¿ya? Y entonces ahí nos permite escoger un archivo. ¿Cuál archivo? Recuerden que se llamaba países, ¿no? O algo así. Ya, países prop XLSX, ya. Entonces, digamos, aquí le pongo abrir, ¿ya? Y fíjense, esta es la dirección, ¿sí? Ahora, miren, para que pueda leer estos comandos, ¿sí? Para que pueda leer hojas de Excel y de ahí sacar información, yo voy a necesitar un comando que se llama readxl, que permite leer los comandos, permite leer perdón, las hojas de cálculo del Excel, ¿ya? Entonces, bueno, antes de dispersarnos, yo voy a guardar esta dirección en algún lado, ¿ya? Entonces le voy a poner esta dirección como ruta de la... Voy a llamar ruta tabla, ¿sí? Y entonces a esto le asigno, ¿qué? Le asigno esto con todo y comitas. Entonces le copio, aquí le pego. ¿Y qué es lo que tengo? Ahora tengo, miren, una variable que se llama ruta tabla. Ya. Como yo estuve probando antes cómo hacer.
Entonces tengo una que se llama ruta Excel, ¿ya? Entonces ruta tabla es como la dirección donde está mi hoja de cálculo que acabo de generar, la de los países, ¿no es cierto? Ya. Y entonces, miren, lo que se debería hacer aquí es como que instalar el paquete readxl. Entonces, veamos si es que ya está. Readxl. Ah, miren, ya está. ¿Sí? Entonces, es porque ya le cargué antes, ¿sí? Entonces, pero si no está cargado, tienen que poner install packages, le ponen esto, readxl, entre comillas, dentro de unos paréntesis, ¿no es cierto? El único argumento que va a tener el install packages es, en este caso, es el readxl. ¿Ya? Entre comillas. Y después lo cargan. ¿Cómo lo cargan? Ponen library, ponen paréntesis y adentro ponen el nombre de readxl. Esto, ¿sí? Entonces ahí ya le va a poder leer, ¿sí? Ya, ahora, digamos, lo que yo quisiera es que ya, me gustaría que graficar este histograma y verlo aquí, si cachan verlo. Entonces, ¿cómo hago para verlo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para que importe? ¿Sí? Para que importe esta hoja de cálculo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero mostrarles ahorita, ya. Solo espérenme un segundín. Ya, pues sí, miren. Entonces, la cuestión es que el rato que yo pongo en ruta tabla, ¿ya? Es esta dirección, ¿sí? Le estoy diciendo hacia dónde tiene que buscar dentro de la información que está en mi computadora, hacia dónde tiene que ir para acceder a información, ¿sí? Entonces, como este es un documento de Excel, hay varias hojas, digamos, la información que yo busco posiblemente no esté justo como les mostré en mi archivo de Excel, estaba la tabla que yo quiero importar al ERE, estaba justo empezaba en la primera celda de la primera hoja. Supónganse que hay casos en los que la información no está ahí, está, digamos, por el medio, digamos, puesta toda la información y empieza en una celda cualquiera o en otras hojas. Entonces, la cuestión es que yo necesito extraer de toda la información que puede estar en mi archivo de Excel, cuál es sobre la que yo quiero trabajar, ¿sí? Entonces, digamos, y esa información la voy a poner, digamos, en una variable, ¿ya? Entonces, digamos, le voy a poner aquí fácil, porque digamos este es el caso más fácil, ¿ya? Entonces, en fácil voy a guardar la información que puede leer el ERE cuando va a esta dirección. Entonces, lo que le voy a pedir es que cargue la información. Entonces, para esto le voy a poner read Excel. Entonces, va a leer el archivo Excel, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiero que lea aquí? Entonces, aquí adentro lo que tengo que poner es que lea de dónde, de dónde tiene que leer, hacia dónde tiene que ir para leer esa información. Tiene que ir hacia esta dirección. Y esta dirección está guardada en ruta tabla. Entonces voy a poner aquí ruta tabla. ¿Ya? Ya. Y entonces miren, ahí se va a generar esto. Se va a generar, fíjense, se genera esta variable que se llama fácil, donde está guardado ¿qué? Está guardado lo que lee del archivo de Excel en la primera hoja, que empieza en la información que está guardada a partir de la primera celda que aparece en la primera hoja. Eso es lo que va a leer. Ya, pero ¿de dónde? ¿Dónde encuentra eso? Pues por eso puse aquí la ruta tabla, ¿ya? Para que yo tenía que instalar el paquete readxl, porque el paquete readxl es el que contiene estos comandos, readxl, ¿sí? Entonces, para que pueda usar esos comandos, tengo que instalar ese paquete, ¿ya? Entonces, ahora, si yo quiero ver justo la tabla de Excel, miren, le doy play ahí, ¿ya? Y debe aparecerme la tabla de Excel, ¿no? Miren, ahí está. Eh, ya, ahí está. Miren, aquí apareció mi tabla. Justo es Argentina, Colombia, Ecuador. Es justo lo que les dije. Y ahí de aquí, una vez que la tabla ya está allá adentro, ustedes ya pueden, digamos, graficar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden graficar con el ggplot o pueden graficar como con el comando hist, perdón, hist, ajá. Ya, enter, sí. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí, no es cierto? Entonces yo tengo que, ¿recuerdan cómo yo tenía que poner aquí los comandos para que me grafique usando el comando is? Entonces el argumento tiene que tener, digamos, los datos, ¿no es cierto? Entonces en este caso los datos están en esta tabla y ahí esta tabla está guardada ¿en dónde? Está en fácil,
en mi variable fácil, ¿no es cierto? De ahí pongo la coma y al lado tengo que poner, digamos, más que la coma aquí tengo que poner cuál es la columna que yo quiero que pase a ser en el eje X para que en el eje Y me muestre las frecuencias de esa información que está en el eje X. ¿Cómo hacía eso? Pues pongo este signo de numerito, ¿no es cierto? Y aquí yo quiero que esta esperanza sea la que esté en el eje X. Veamos qué me hace. Y ahí está el histograma, fíjense. Entonces es justo, ¿no? La frecuencia de los, digamos, de la esperanza de vida que está entre 74 años y 76 años, es de 4, ¿no? Hay 4 países de estos 6, ¿sí? Que tienen la esperanza de la gente, de la población en general de esos países, tienen esperanza de vida de 4, perdón, que están entre 74 y 76 años, ¿sí? La frecuencia con la que se repite eso es 4, ¿sí? Ya. Eso. Entonces, esto es como lo básico que quiero mostrarles, ¿ya? Ustedes pueden otra vez monear esto y ampliar el conocimiento y otra vez viendo los videitos de pocos minutos de acercamientos al ERE, introducción al ERE, ¿ya? Entonces, el deber es simplemente, miren, ya les voy a mandar en un mail, ¿ya? El deber es que ustedes asimismo generen una tabla de datos, su variable puede ser una variable discreta, por ejemplo, también puede ser una variable continua, pueden coger los datos de Wheeling, por ejemplo, de los que les mostré en el video anterior, de la tabla que tenía el profe Wheeling en las diapositivas acerca de las alturas de las mujeres quichuas, ya, entonces pueden o inventarse ustedes como me inventé yo, hacer una tabla tipo esto, ya, y importar la tabla de Excel y graficar el histograma. Eso es lo único que quisiera que hagan de deber, ¿ya? Entonces ustedes mismos cojan cuál es el histograma digamos, cuál es la tabla de datos que van a hacer un histograma importándole a la tabla de Excel al ERE, ¿ya? El requisito es que, digamos, al menos tengan 10 datos, ¿sí? Eso es todo. Entonces, ya pues nos vemos en los videos de mañana. Ya les subo ahorita mismo, ¿ya? Ajá, ya les mando el deber especificando qué es lo que quiero de deber por el mail, ¿ya?